ejemplo, en la guía de ejercicios que subió el profe, subió ¿Ya? una de análisis financiero y planificación financiera. ¿Esas entran? No, no entra para esta prueba. ¿Y la Ah, de esa NOF entra. y capital entra? ¿Cuál? ¿La de NOF y capital? La... Me parece que no. No debería entrar para esta prueba. Ah, o sea, ¿no entra para esta prueba? Las NOF no. O sea, las NOF sí, como las tienen que calcular para el flujo de caja, pero no en profundidad sobre qué son las NOF y todo eso. Ah, ya, perfecto, filete. Entonces, ¿Ya? evaluación de proyecto y matemática financiera nomás. Y claro, y los criterios de evaluación y todo eso. Ah, sí, pero me refiero a las guías que subió el profe en ejercicio. Ah, claro, claro. Ya, buena, filete. Ya. Somos caleta. Entonces, igual la idea es que no vayamos parando tanto con las dudas. O sea, yo voy a ir parando y ojalá que ahí me vayan haciendo las dudas, pero no que me vayan interrumpiendo todo el rato porque si no vamos a terminar a las 11 de la noche ya. Entonces, pueden ver mi Excel, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces, yo aquí lo que hice fue hacer un mini resumen de lo que entra para la prueba. Lo que yo considero que es lo más peludo es la construcción de los flujos de caja, porque generalmente los enunciados son muy engorrosos y uno tiene que tener las cosas muy claras sobre qué va en el flujo de caja y qué no va, ¿ya? Entonces, esta es como una estructura como base que les puede servir. Y yo acá me puse como en detalle ciertos ítems que podrían entrar en el, no sé, por ejemplo, lo primero es ingreso afecto a impuestos, ¿ya? Entonces, un ingreso afecto a impuestos pueden ser los ingresos por venta o un ahorro en costos, ¿ya? Un ahorro en costos podría ser un ingreso. Entonces aquí fui poniendo como ejemplos que les podrían ayudar a ustedes cuando estén haciendo ejercicio para practicar palabra. Ya no voy a entrar en detalle ahora para no atrasarnos. ¿Tú lo vas a subir después? Sí, lo voy a subir, así que tranqui. Después acá les puse consideraciones que tienen que tener para el flujo de caja, que son súper importantes, ¿ya? Al final nosotros, o sea, nosotros como ayudante o cuando están haciendo la pauta los profesores, o sea, estos son los errores como imperdonables que ustedes no pueden cometer, ¿ya? Entonces, como que si ustedes cometen uno de estos 5 errores, es que ustedes no saben la materia, ¿cachai? Y eso es como lo que consideran los profesores. Entonces, que ustedes tengan muy claro esto, a nosotros nos puede dar una idea de que, ah, ya, estudiaron y cachan cómo se construye un flujo de caja, ¿ya? Después les puse de matemáticas financieras, les puse las fórmulas como básicas que uno utiliza, ¿ya? Que les pueden servir. Bueno, lo de las pensiones, que de repente hay que tener como ciertos conceptos súper claros. Cuando te preguntan la tasa de reemplazo, no te van a dar la fórmula de la tasa de reemplazo, como que ustedes las tienen que saber. Bueno, igual hay otros, de repente los otros términos que entran, como que esos se los pueden entrar, o sea, se los pueden explicar en el mismo enunciado, pero la tasa de reemplazo, como que los profesores asumen que ustedes se deberían saber ese concepto, ¿ya? Luego les puse todos los criterios de evaluación que por lo menos yo he visto, no sé si hay más, la verdad, que son 6. Y bueno, les puse como los criterios de rechazo o cuando uno acepta o rechaza un proyecto. Y en algunos le puse alguna explicación sobre qué se trataba, cuándo servía, que les pueda ayudar para resolver sus preguntas, las preguntas, la parte cualitativa de la prueba, ¿ya? Que igual es súper importante la parte cualitativa en la prueba, que de repente los puede salvar si es que ustedes no cachan mucho cómo resolver los ejercicios. Entonces ese sería el resumen, después se los voy a subir y eso, empecemos con Una la... pregunta. Dime. En los flujos con crecimiento, el partido en 1 más R no debería estar elevado a n, ¿o no? ¿Dónde? Flujo. En el 1 menos 1 más G elevado a n partido en 1 más R, ese 1 más R debería estar elevado a n también, ¿o no? Toda la razón. Ya, ahí lo voy a corregir y lo subo. Muchas gracias. Toda la razón. Ya, ahí. Dale, entonces voy a leer la ayudantía.
Y dice, Azul Azul ha estado analizando el proyecto de la Ciudad Azul desde su adquisición del Club Deportivo Universidad de Chile en 2007, luego de la quiebra de este en el año 2006. Los estudios técnicos de suelo e ingeniería de viabilidad, de urbanidad, de tránsito, de prevención de riesgos legales, de factibilidad y otros gastos de puesta en marcha ya han acumulado costos activados por 8 millones de dólares, pero todavía no se ha dado luz verde al proyecto. El tipo de cambio actual es de 650 pesos. Por otro lado, se estima que el estadio tendrá una capacidad de 35.000 hinchas por partido, obteniendo un lleno de 80%, es decir, 28.000 hinchas por cada uno de los 60 partidos al año. Este volumen de asistentes supera en 6.000 hinchas por partido los que concurren regularmente a las dependencias arrendadas. Y estos pagan un precio promedio por evento de 7.500 pesos, el cual se mantendrá igual en su estadio propio. El costo de arriendo que pagan promedio por los estadios el equipo de fútbol Universidad de Chile es de 130 millones por evento y además genera costos variables por cada compromiso de otros 60 millones entre guardias y otro personal, costos que se reducirían en un 15% de hacerse en sus propias locaciones con otro tipo de contratos. Tal como se sabe, el flujo de caja de los activos que se genera debe ser al menos el que cubra el costo de oportunidad de las fuentes de financiamiento que colocaron capital en el proyecto. La edificación del inmueble requeriría un desembolso de 35 millones de dólares de inmediato hoy, con una vida útil tributaria de 8 años y un valor residual nulo, mismo que sería financiado con un crédito en pesos por la mitad de la inversión a una tasa del 9% efectiva anual. Para la otra mitad se financiará con un aporte de acciones por los dueños de la empresa. Dado eso, la tasa de descuento, que es el costo de capital promedio ponderado, es de un 10,375%. Al final del tercer año de operación del nuevo estadio, la capacidad instalada, asientos disponibles, se ampliará en 10.000 personas más y se conseguirá igual porcentaje de ocupación, un 80%. Esto implicará un desembolso en la propiedad de planta y equipo de 10 millones de dólares sin cambiar su vida útil ni el valor residual. Al término del horizonte de evaluación, la compañía podría vender todos los activos como un proyecto en marcha, donde los inversionistas que los compren considerarían una tasa de crecimiento a perpetuidad del 2,6% efectiva anual. Además, el estadio requeriría anualmente de NOF o capital de trabajo neto equivalentes al 25% de los ingresos por venta, requerimientos de capital que hoy no tiene por qué, porque juega en estadios que son de su propiedad. Adicionalmente, será necesaria una licencia de administración deportiva que durará 8 años con un costo de 3.000 millones y todas las inversiones se financian en las mismas condiciones que la infraestructura. Todos los activos podrán ser desgastados para efectos tributarios durante los 8 años que sean considerados como horizonte de evaluación económica del proyecto. Determine A. Azul Azul ha suspendido la construcción del estadio. ¿Ha sido acertada su decisión si la tasa de impuestos a las utilidades es del 25%? ¿Por qué? Ya, pues, entonces, si se fijan, nos están dando demasiada información, ¿ya? Y todos los ejercicios son así. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ver cuál información les sirve y cuál información no les sirve, ¿ya? Entonces, lo primero que yo hice acá fue anoté todos los datos que nos están dando, los que me podrían servir, como los que me podrían no servir, ¿ya? Entonces yo después cuando vaya construyendo el flujo de caja, voy clasificando. Entonces, si me están diciendo si fue acertado o no, lo que tengo que hacer claramente es ver si ese proyecto tiene o no VPN positivo. Si tiene VPN positivo, yo me equivoqué, porque todos los proyectos con VPN positivo yo los debería hacer, ¿ya? Entonces lo que tendríamos que hacer es comenzar a construir el flujo de caja. Oye, pero si el proyecto es de financiamiento, el VPN puede ser negativo, ¿no? Si es de financiamiento, Sí, pues los criterios serían al revés. Sí, pues, La sí. regla- pero, o sea, Pero claro, la los regla criterios al se revés. invierten, claro, y sí podría ser negativo el valor, pero se invertiría como tu regla de decisión, ¿cachai? Ya, gracias.
Entonces, ya, vamos a poner aquí los años. Y vamos a poner todo lo que estamos contabilizando en pesos chilenos, porque si se fijaron, de repente me dan montos en dólares y además me están dando el tipo de cambio, ¿ya? En cambio, tienen que tener mucho ojo que todo esté evaluado en la misma moneda. O por ejemplo, si a ustedes le están dando todo en UF, todos los flujos tienen que estar en UF, ¿ya? O si me están dando todo en peso, ¿ya? No se puede empezar a variar entre cada uno de las distintas monedas, ¿ya? Entonces, mi horizonte de inversión me están diciendo que son 8 años, ¿ya? Por lo tanto, mi flujo va a hacerse del 0 al 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Ya. Entonces, lo primero que va siempre son todos los ingresos que son desembolsables, ya como yo les puse en el resumen. Entonces, lo primero que vamos a poner van a ser los ingresos por venta. ¿Ya? Entonces, como también les mencioné en el resumen, todos los ingresos por venta que nosotros vamos a tener tienen que ser incrementales. O sea, los ingresos extra que yo tendría por la construcción del estadio. ¿Ya? Siempre nosotros en el año 0 no vamos a tener ingreso, porque en el año 0 es cuando nosotros hacemos la inversión. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hagamos la inversión, después del próximo año, o sea, en el año 1, recién voy a poder ver reflejados esos ingresos, ¿ya? Entonces, el año 1, nos están diciendo que por construir el estadio yo tendría 6.000 visitantes más, extra, ¿ya? Eso sería por cada partido. Además me están diciendo que cada año hay 60 partidos, ¿ya? Y cada entrada vale 7.500, ¿ya? Entonces, esto me daría 2.700 millones, ¿ya? Entonces, esto se va a mantener el año 1, el año 2 y el año 3. ¿Por qué hasta el año 3? Porque si ustedes se fijan acá, después me dicen, al final del tercer año se va a aumentar la capacidad total instalada, ¿ya? Va a aumentar. Entonces, ¿en cuánto va a aumentar? Va a aumentar en 10.000, pero con un porcentaje de ocupación de 80%. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En el enunciado no decía 28.000 asistentes. Em, Decía que superaban 6.000, una cuestión así leí, ¿o no? sí, Entonces, ¿por qué estamos poniendo 6.000 y no 34? por lo que les mencioné de que ustedes tienen que hacer los ingresos incrementales, lo extra que te va a generar tener que construir el estadio, ¿cachai? Entonces, tú actualmente te visitan 35.000, ¿ya? Pero por construir el estadio te van a llegar 6.000 extras, ¿cachai? Entonces, por eso, lo que tú vas a considerar para el proyecto son solamente esos 6.000, no el total, ¿cachai? Entonces, por eso hacemos solamente con el 6.000. Ya, pero después, al final del tercer año, que sería el principio del cuarto, me están diciendo que esa capacidad de 6.000 va a aumentar, porque yo voy a hacer una mejora, ¿ya? Entonces, voy a tener mis 6.000 iniciales, ahora va a aumentar a 10.000, ¿ya? Pero de esos 10.000 solamente, o sea, porque voy a aumentar en 10.000 asientos, pero de esos 10.000 asientos solamente voy a ocupar el 80%, ¿ya? Entonces, por 80, y eso me están diciendo que es por cada partido. Entonces, de nuevo repito el procedimiento, que serían por 60 partidos, por 60 partidos, y por el valor de cada entrada. Y nos da 6.300. Entonces voy a ir fijando todos los valores. Se me fue. Para después poder arrastrarlo hasta el año 6, porque después ya no van a cambiar más. Una pregunta, ¿cómo fijáis valores? Ya, acá quizá me podrían ayudar los que tienen Windows. Yo tengo el Mac y es con el Command T. Sí, no creo que apretáis el F4. Ahí se fija. Eso, el F4, con ese fijáis los valores en el Windows normal.
En el Mac, ¿qué era? ¿Comando qué? Command y la T. Ya, gracias. No caché, ¿qué es lo que hiciste para multiplicarlo por el 80%? Ya, tenemos los 10.000, los 6.000 iniciales, ¿verdad? Entonces, Sí. después te dicen que tú vas a construir otra cosa y vas a tener 10.000 asientos más. Pero de esos 10.000 asientos, solamente el 80% se van a ocupar, ¿cachai? Entonces, por eso multipliqué los 10.000 por su porcentaje de ocupación, que serían al final los 8.000 nomás. Entonces, estáis sumando los 6.000 asientos que tendrías más los 8.000. ¿Ya? Ya. Ahí sí. Ya, pues, entonces, como primera etapa tenemos que poner todos los ingresos que serían desembolsables, ¿ya? Entonces, acá tendríamos otros ingresos. ¿Y cuál sería? Todos los ahorros en costos que nos estaría generando el hecho de no tener que arrendar estadio y todos los costos variables que implican tener que arrendar el estadio, ¿ya? Entonces, en primer lugar tendríamos el ahorro en costos de arriendo. Ya, entonces, este ahorro en costos ahorro en arriendo serían el costo de arriendo del estadio, y este costo de arriendo me dicen que es por cada partido. Entonces lo que voy a hacer es multiplicarlo por los partidos que hay en el año, ¿ya? Y esto se va a repetir durante los 8 años. Entonces lo replico acá. Ya. ¿Todos claros con eso? Ya, perfecto. Después tendría otro ahorro, que serían, lo voy a poner como ahorro en otros costos, ¿ya? ¿Por qué? Porque me están diciendo que yo me estaría ahorrando el 15% de todos esos costos, que era la seguridad, no me acuerdo qué más era, pero por ejemplo, otro gasto acumulado, hincha, costo de arriendo, costos variables por cada compromiso, que eran guardias y otro personal. Y estaría reduciendo un 15% esos costos, ¿ya? Entonces, esos costos son de 60 millones, ¿ya? Y eso es por cada partido, entonces lo multiplico por 60, pero yo de ese total solamente voy a estar ganando el 15%, porque igual voy a tener que ocupar por construir el estadio. Entonces, solamente el 15%. Y ese sería mi ahorro en costos. Y lo replicamos hasta el año 8, ¿ya? Porque siempre me lo voy a estar ahorrando. Ya, entonces ahí terminamos con todos los ingresos que son desembolsables, ¿ya? Entonces ahora tendríamos que ir, según nuestro resumen, a todos los egresos que son afectos a impuestos. ¿Qué son los egresos afectos a impuestos? Sería todos los costos variables o costos fijos que yo tendría con mi proyecto, ¿ya? Hay algunos ejercicios que le dan estos costos variables, que no sé, les pueden decir, no sé, los costos variables son un 30% de los ingresos por venta, ¿ya? En este caso no me están dando egresos, ¿ya? O sea, no me están dando egresos efectos de impuestos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahora me lo voy a saltar. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Tendríamos que ver todos los ingresos o costos no desembolsables. ¿Qué son los costos no desembolsables? Los gastos por depreciación y los gastos por amortización. Que eso sí tenemos, porque estamos invirtiendo en propiedad, planta y equipo, ¿ya? Entonces, el primero que voy a poner es el gasto por depreciación del estadio. Entonces, me dicen que el estadio va a costar 35 millones. 35 millones de dólares. Entonces esto lo tengo que transformar a pesos. Sería por 650. Y como quiero sacar la depreciación, me están diciendo que la vida útil
la vida útil del estadio son 8 años. Entonces, dividido en 8. Y lo voy a fijar porque voy a depreciar siempre exactamente lo mismo porque una depreciación en línea recta, ¿ya? Entonces, siempre voy a depreciar lo mismo. ¿Qué más se va a depreciar? Nosotros tenemos que al final del tercer año se va a hacer una mejora a la propiedad, una mejora al estadio, ¿ya? Entonces, esa mejora también se va a depreciar. Entonces, gasto por depreciación de la mejora. Entonces, esta mejora me están diciendo que es a partir del tercer año, a partir al final del tercer año, que es lo mismo que a principios del cuarto, ¿ya? Entonces, partiría acá, en el año 4, y me dicen que esta mejora va a valer 10.000 millones de dólares. Entonces vamos a hacer lo mismo. Por el tipo de cambio, y todo tiene que estar dividido en 5. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? Esos 10 millones de dólares es como otra inversión que hicieron. Claro, otra inversión de propiedad, planta y equipo, ya que fue una para mejorar el estadio. ¿Por qué lo divides en 5? Lo divido en 5 porque me están diciendo que al final esa mejora, me están diciendo en el enunciado, que esa mejora no va a afectar la vida útil del estadio mismo, ¿cachai? Entonces, esto implicará un desembolso de la propiedad, planta y equipo de 10 millones de dólares sin cambiar su vida útil ni el valor residual, ¿cachai? Entonces, lo sigo depreciando igual como lo que llevaría en una situación normal, ¿cachai? Entonces, acá me quedan 5 años y por eso lo deprecio, por 5 años. Ya. Hay una Gracias. pregunta, y los 650 ahí por los que lo multiplicaste no se van como ajustando año a año, así como la UEF, por ejemplo. Sí, o sea, yo hubiese pensado lo mismo, pero como tú estás evaluando el proyecto hoy, ocupas el tipo de cambio hoy por siempre, ¿cachai? No, porque tú no podés saber cuál es el tipo de cambio de mañana, ¿cachai? Entonces, por eso siempre ocupáis, como estáis evaluando hoy, ocupáis el tipo de cambio hoy. Ya. ¿Hay otra duda? Pero si Dime. nos dijeran, por ejemplo, cuál sería el posible porcentaje de crecimiento, como una tasa de crecimiento del dólar, ahí igual lo deberíamos poner, entonces. Sí, pues, ahí lo tendrían que considerar. Ya. Yo tengo otra pregunta. Dime. Que dijiste que la depreciación siempre iba a ser la misma, pero si el valor libre aumenta, por ejemplo, la depreciación va a cambiar, ¿o no? Claro, porque, por ejemplo... Como si de la nada el valor libre aumenta en una parte en un año. Sí, pues, Ahí la depreciación va a ir cambiando. Ahí iría cambiando, ¿cachai? Pero te lo tendrían que especificar en el enunciado. Po. Ya. Ya, así que ojo con eso. ¿Sería el valor libre o el valor residual? Bueno, es que sí, el valor residual es más correcto decir. Ya, sigamos. Pues debería ser el valor libre que se modifica, porque el valor residual no debería cambiarse, es que te dijo que no tiene el enunciado. Claro, pues, en el enunciado no tiene valor residual, pues. Entonces por eso va siendo constante durante el tiempo. Sí, pero si es que te cambian el valor del libro, o sea, perdón, valor libro de la inversión, eso, según yo, no te cambia la depreciación, solamente el valor residual, ¿o no? ¿O el valor residual es el valor libro? Es que claro, al final el valor libro, al final de cuando ya depreciaste todo, va a ser tu valor residual, ¿cachai? Pero el valor, Ya, no, porque sí. no necesariamente, el valor libro no necesariamente es valor residual. Después de que ya terminaste de depreciar todo tu propiedad, planta y equipo, ahí sí va a ser el valor residual, ¿cachai? Pero Ujú. eso. Pero entonces, si te cambia el valor libro en la mitad de la cuestión, ¿te afecta en algo de la depreciación? Claro, como que si, no sé, me dicen en el cuarto año tu valor libro cambió por X motivo, bueno, ahí
cambiaría tu depreciación, pues ya no sería lineal, tendría que ajustarlo a lo que vale ahora tu propiedad de planta y equipo. Ah, ya, verdad, ya entendí. ¿Ya? Sí. Ya, sigamos. Disculpa, Dime. ¿por qué no usan el costo, por qué no consideras el costo variable? Sí, eso iba a preguntar también. Ya, me están diciendo, ustedes se refieren a estos costos variables que me dan acá, ¿o no? Estos. Sí, sí. Ya, yo sí lo estoy considerando, solamente que lo estoy viendo como la parte contraria, ¿ya? O sea, yo sé que mi empresa siempre va a tener costos variables, ¿ya? Pero al final este proyecto nuevo no me está generando tener mayores costos variables, sino que me está ayudando a ahorrarme costos variables, ¿cachai? Entonces, yo cuando estoy evaluando el proyecto tengo que como que considerar o evaluar todo lo extra que podría estar generando mi proyecto. Entonces, este proyecto no genera costos variables extra, ¿ya? Entonces no los considero. ¿Pero qué me está generando? Me está generando un ahorro en costos, ¿cachai? Entonces, ese ahorro en costos variables sí los considero, que sería el 15% de los costos variables que yo tenía antes. Ya, bacán. Ya, muchas gracias. De nada. Y ahora sí sigamos. Ya, entonces, tenemos todas las depreciaciones, ahora tenemos que ir con los gastos por amortización, ¿ya? ¿Y por qué gasto por amortización? Primero, porque acá yo tengo unos costos que fueron activados, que son los estudios técnicos de suelo, etcétera, que yo, a pesar de que no son costos que yo pueda considerar en mi proyecto porque son costos hundidos, al ser costos activados, yo los puedo ocupar para amortizar, ¿ya? Entonces, así yo voy a tener un gasto por amortización y va a provocar que yo me pueda ahorrar impuestos, que se los voy a explicar bien después, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a tener es un gasto por amortización de la puesta en marcha. ¿Te hago una pregunta? Dime. ¿Qué significa los costos activados, por definición? Que como que, ya, onda, claramente tú gastas por hacer esos estudios, ¿cierto? Sí, por lo que tenía que entender, ¿eran costos hundidos esas cuestiones? Claro, activarlo significa que como que tú lo metes en el valor de un activo, ¿cachai? Entonces un activo que valía 30, por activarlo va a valer ahora 50, ¿cachai? Eso significa activar un costo activado. O sea, como que en vez del costo hundido de gastos, los paso a llevar como costo de la propiedad planta de equipo, por decirlo así. Claro, o sea, no, Ya. no es que lo vayas a considerar en el costo de tu propiedad, planta y equipo, pero lo único de que te va a servir es para poder generar este gasto por amortización, ¿cachai? Eso es lo importante de los costos activados, ¿ya? Pero en sí, el estudio técnico, todos los estudios técnicos que se hicieron son un costo hundido, que yo no lo voy a considerar como una inversión en estudios, ¿cachai? Porque es un costo hundido para mi proyecto. O sea, en el fondo te beneficia solamente para pagar menos impuestos. Eso mismo. ¿Ya? Eso es como el único beneficio que me genera. Ya, entonces, este gasto por amortización de la puesta en marcha serían los 8 millones que están en dólares multiplicado por los 6.50 y todo esto dividido en 8, ¿ya? Sigue la misma lógica. Y va a ser exactamente lo mismo durante todos los años. Después, nos dicen que nosotros vamos a invertir en una licencia de administración, ¿ya? Esa licencia de administración tiene un valor de 3.000 millones, ¿ya? Entonces, todos los activos intangibles también se pueden amortizar. Y a mí, como mi proyecto me sirve depreciar y amortizar, también lo tengo que considerar. Entonces, gasto por amortización, licencia. Y esto va a ser simplemente los 3.000 dividido en los 8 años. ¿Cómo sabes que se puede amortizar la licencia? Contado. No sé, o sea,
No, sí, en verdad por contado. Todos los activos intangibles se pueden amortizar y las propiedades, plantas y equipos se pueden depreciar, ¿cachai? Menos los terrenos y cosas que no me acuerdo. Pero eso tienen que tenerlo como en consideración y acordarse de eso, porque generalmente como que no lo explican muy bien en el enunciado, ¿cachai? Como que los profesores lo dan por sabido. Ya, pues entonces ya puse literalmente todos los ingresos o costos no desembolsables, que en este caso eran costos no desembolsables, ya no me queda nada más, así que ya puedo poner mi utilidad operacional. Utilidad operacional. Entonces, ya, cuando hagan esto ustedes en la prueba, onda, tengan mucho ojo, onda, por favor no se equivoquen en esto de sumar, ¿ya? Por eso yo siempre voy poniendo los símbolos al lado, para no equivocarme. ¿Ya? ¿Para la prueba es necesario saber ocupar Excel o son ejercicios como más cortos, ¿sabes de eso? No sé si vayan a ser mucho más cortos que esto, ¿cachai? Yo creo que la dificultad del de flujo de caja casi siempre es muy parecido a esto, quizá un poco más fácil, pero por lo menos para el de flujo de caja, el ejercicio que tengan, les recomiendo mucho usar Excel y que aprendan a ocuparlo y que ejerciten ahora haciendo ejercicio en Excel porque les va a ahorrar demasiado tiempo, ¿ya? Entonces, después de la utilidad operacional, tenemos que restar los impuestos que me dicen en el enunciado que es un 25%. Por 25%. Perfecto. Y después tenemos la utilidad neta, que sería la utilidad operacional menos los impuestos. Ya. Entonces, ustedes siempre tienen que tener en consideración que en el flujo de caja tienen que ir, como dice la palabra, solamente flujo de caja, donde yo realmente estoy desembolsando plata, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros hicimos todos los gastos por depreciación y amortización, ustedes no están desembolsando plata por la depreciación y la amortización, ya no es plata que se esté moviendo, saliendo de mi bolsillo y entrando a otro, ¿ya? Entonces, yo solamente voy a hacer esto porque si yo tengo menos, o sea, si tengo más gastos, voy a tener menos utilidad, por lo tanto, los impuestos que voy a estar pagando van a ser mucho más chicos. Entonces, por eso a la empresa le conviene amortizar. Pero como no es no es una salida de caja, tenemos que reversar todo esto que hicimos al principio. ¿Ya? Entonces, como antes yo lo había restado, ahora lo voy a tener que sumar. Entonces, el gasto por depreciación del estadio, voy a poner exactamente el mismo número, ¿ya? Y después lo voy a tirar para abajo porque se va a repetir, ya es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, así reversándolo, hago como si nunca hubiese existido mi flujo de caja, ya como que quedó en cero. Ya, entonces la parte que acabamos de hacer sería esta parte de reversar los costos no desembolsables. ¿Ya? Ahora vamos a ir a todos los ingresos no afectos a impuestos y los egresos no afectos a impuestos. En el caso del ejercicio solamente tenemos egresos, que serían todas las inversiones que estoy haciendo, ¿ya? Entonces vamos con la primera inversión, que es la importante, que sería la inversión en propiedad, planta y equipo, que principalmente va a ser el costo del estadio y después la mejora que yo voy a hacer, ¿ya? Entonces, esta inversión sería los 35 millones multiplicado por el tipo de cambio. Y estaría acá, ¿ya? Y después, ¿qué otro costo voy a tener? Me dicen que al final del tercer año la capacidad instalada aumentará en 10.000. Ya, entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros estábamos viendo los ingresos, el año 4, o sea, a principios del año 4 o a finales del 3, yo empecé a reflejar los ingresos, ¿ya? Pero para reflejar los años, o sea, los ingresos nuevos, esta inversión se tuvo que haber hecho
en el año 3, ¿ya? Entonces, esta mejora va a ser los 10 millones multiplicado por el tipo de cambio. Ya. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Bacán. Preguntaron en el chat si es que podía existir, o sea, si es que existía error de arrastre por cualquier equivocación de suma. O sea, es que ahí depende. O sea, a ver, claro, si es que ustedes se nota que se equivocaron de que en vez de poner una celda pusieron otra sin querer, ¿cachai? Ese error de arrastre claramente se puede considerar. Pero, bueno, todo depende de qué tan desarrollado tengan su ejercicio también. Como que es súper ambiguo, pero generalmente las pruebas intentamos considerar a lo menos en la mitad del puntaje si es que es un error de arrastre, no es como que vayamos al tiro al cero. Eso es como ¿Va a haber que generalmente lo subir hemos hecho. el Excel? ¿Cómo? Va a haber que subir el desarrollo, que el profesor Valenzuela dijo que era de alternativas nomás y que no iban a pedir respaldo. Raro igual. No sé cómo será entonces. Porque, no sé, por lo menos en Conta fue como de alternativa, igual tuvieron que subir su desarrollo como de respaldo, pero si eso dijo Valenzuela, quizá igual deberían guardar su desarrollo después para recorregir, o no sé, pienso yo. Pero me acabo de enterar de que no, de eso que te dijo Valenzuela. Así que eso. Ya, sigamos. Ya. Después, otra inversión que yo tengo que hacer, que sería un egreso para mí, sería la inversión en NOF. ¿Ya? Esto generalmente también produce un poco de confusión porque como que no entendemos muy bien qué son las NOF, ¿ya? Entonces las NOF, como dice la palabra, son las necesidades operativas de fondo, ¿ya? Es plata que la empresa sí o sí necesita para operar, ¿ya? Entonces lo que yo les recomiendo es siempre hacer el cálculo de las NOF como una tablita aparte, ¿ya? Para no empezar a mezclar como toda la información que tienen, ¿ya? Entonces voy a poner aquí cálculo de las NOF. Entonces, me están diciendo que las NOF siempre van a ser un 25% de los ingresos por venta, ¿ya? Pero este ingreso por ventas es el ingreso por ventas totales. ¿Voté? Dime. No, sorry. Ahí en las NOF entras el costo de traslado de una máquina, por ejemplo. No, es como distinta la definición, ¿cachai? Porque las NOF, yo como siempre lo he entendido, es más o menos como, ya, yo soy el hotspot, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si viene una persona con 10 lucas y me quiere comprar un kayak, yo sí o sí necesito tener vuelto para poder darle, ¿cachai? Entonces, ese vuelto que yo tengo que tener van a ser las NOF, ¿cachai? Como que yo sí o sí tengo que tener plata guardada en la caja por cualquier cosa que pase, ¿ya? Esa es como la definición de las NOF, porque ese como costo de traslado o lo que sea, ya entraría como en tus costos fijos, costos variables, ¿cachai? No dentro de tus NOF, eso. No es como la inversión que tengo que hacer para dejar una máquina funcionando o algo que yo necesito para la venta funcionando, por ejemplo. ¿Eso no entra en las NOF? No, eso no entra en las NOF. Ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces me dicen que las NOF son un porcentaje de los ingresos por venta y bueno, me están diciendo además que yo estas NOF no las tenía cuando yo arrendaba el estadio, las voy a tener ahora cuando yo tenga mi estadio construido, ¿cachai? Entonces el porcentaje tiene que ser los ingresos totales, o sea, los ingresos totales, no solamente los incrementales que estoy viendo acá, ¿ya? Entonces, primero tengo que calcular los ingresos por venta totales, ¿ya? Y voy a poner año 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, el año 0 no voy a tener ingresos por venta porque todavía no he construido el estadio, ¿ya? Pero el año 1 sí voy a tener. Entonces, ¿cómo van a ser? Entonces, la capacidad del estadio va a ser 35.000, ¿ya? Pero de esos 35.000, solamente el 80% se va a ocupar, ¿ya?
Los partidos por año son 60 y el valor de cada entrada son 7.500. Entonces, si ustedes se fijan, ya no hice el ingreso incremental, yo hice todo el ingreso que tendría en total, ¿ya? Entonces, esto se repetiría por los 3 años. Chuta. Eso pasa cuando no fijan. Esto se repetiría por los 3 años y después, acuérdense que nosotros hicimos la mejora, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la mejora? Mi capacidad antes son 35.000. Con la mejora van a aumentar en 10.000, pero de esa suma, los 45.000, solo se van a ocupar un 80%. ¿Ya? Los partidos por año son 60 y multiplicado por los 7.500, que es el valor de la entrada. Entonces, de nuevo, voy a fijar todo. Y así sería hasta el año 8. Ya, ahora yo voy a calcular cuántas NOF necesitaría cada año, ¿ya? Entonces, acuérdense que las NOF es como plata que ustedes dejan guardada en su bolsillo por si acaso, no las van a tocar, ¿ya? Entonces, va a ser el 12% multiplicado por 25%, que sería ahí, y replicamos. Perdón, ¿qué fue lo último que multiplicaste? Multipliqué los ingresos por venta por el porcentaje de NOF que yo necesito de los ingresos por venta. Ya, sí, perdón, que te había entendido mal. Ya. Pero las no deberían estar corridas uno hacia la izquierda, ¿no? Porque hay Ya. que tenerlo... Es que no estoy calculando todavía la inversión en NOF, estoy calculando cuántas NOF necesitaría cada año, ¿ya? Todavía no lo he hecho. Entonces, ahora sí, voy a calcular la inversión en NOF. Entonces, ¿qué es lo que ustedes se tienen que preguntar? Yo estoy parado hoy. Tengo que pensar cuánto tengo que invertir hoy para las NOF que voy a necesitar mañana, ¿ya? Entonces, mañana necesito invertir 3.150.000. Entonces, esa va a ser mi inversión, ¿ya? El año 1 voy a seguir necesitando lo mismo, entonces no voy a invertir nada. El siguiente año lo mismo, pero cuando estoy parado en el año 3 me doy cuenta que mis NOF aumentaron, entonces voy a tener que hacer otra inversión. ¿Por cuánto? Bueno, por la diferencia. Entonces, tengo inicialmente 3.150 millones y para llegar a los 4 millones tengo que invertir en 900 millones para llegar a los 4.050, ¿ya? Y después me sigo haciendo la misma pregunta. El año 5 no necesito, 6 no necesito, 7 no necesito y el 8 no necesito. Entonces no voy a invertir más que eso. Entonces, habiendo hecho esto, lo puedo poner en mi tabla. Entonces mi inversión en NOF el año 0 va a ser de 3.150.000, o sea, 3.150 millones, y el año 3 va a ser los 900 millones. ¿Alguien tiene dudas con esto? ¿No hay que traerlo a lo presente ninguno de los dos montos? O sea, No. perdón, los 900 millones. No, al final lo vamos a traer a valor presente cuando estemos calculando el BPN, pero ahora lo dejamos ahí mismo, ¿no? Pero habría que recuperar ese monto, ¿no? Los de no. Ya, ¿por qué no la vamos a recuperar? Es muy buena pregunta. Porque a mí en el enunciado me están diciendo que yo cuando venda la empresa, la voy a vender como una empresa que está en marcha. O sea, yo voy a vender la empresa y la empresa va a seguir funcionando, solamente que yo me voy a deshacer de la empresa, ¿ya? Cuando yo recupero las NOF, cuando la empresa muere, o sea, por ejemplo, yo voy a quebrar y tengo que vender todos mis activos, ¿ya? Entonces, como vendo todos los activos, bueno, esa inversión va a volver a mi bolsillo, ¿cachai? Pero yo, como esta es una empresa en marcha, esas NOF se las tengo que traspasar a la persona que se la venda y él va a seguir con sus NOF, ¿cachai? Entonces, por eso no la recupero. Entonces, tienen que tener mucha atención con el enunciado. Acá me están diciendo que se va a vender como una empresa en marcha. No me acuerdo dónde lo dice. Ahí. Acá, mira. Al término del horizonte de evaluación, la compañía podrá vender todos los activos con un proyecto en marcha. Si te dicen un proyecto en marcha, tú no vas a recuperar las NOF.
Entonces, mucho ojo con eso. Y en el caso, por ejemplo, que el proyecto de inversión fuera, por ejemplo, la compra de un barco y lo vendo al año 8, ahí sí las recuperaría. Sí, pues ahí sí la tenés que recuperar, ¿cachai? Porque tu proyecto es el barco entero, ¿cachai? Entonces tú te deshaces de ese barco. Ya, ¿Ya? perfecto. Pero acá no se está deshaciendo de la empresa. Claro, o sea, al final yo me deshago de la empresa, pero se la estoy traspasando en las mismas condiciones a otra persona. Esa persona va a seguir funcionando con la empresa, ¿cachai? Entonces, como sigue funcionando, esa empresa, o sea, esa persona va a seguir necesitando las NOF que yo estaba utilizando, ¿cachai? Entonces yo vendo la empresa como un todo. La empresa funcionando con las NOF, con sus activos, todo, ¿cachai? Entonces esa es la diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, en otros proyectos que se pueden evaluar, no sé, estoy evaluando ya una pyme, qué sé yo, de vender cactus, porque están de moda, ¿cachai? Entonces, yo sé que al año 8 voy a quebrar, porque ya no van a estar de moda. Entonces, como voy a quebrar, bueno, esas no, ya no van a servir a nadie, entonces van a volver a mi bolsillo y las recupero. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Ya. Yo tengo un pequeño detalle. ¿Es necesariamente cuando la empresa quiebra o cuando el proyecto se acaba? Porque según yo hay como dos cosas distintas. Claro, es que sí, pues depende en cada caso, pues, pero por ejemplo, de repente los enunciados te dicen explícitamente que tú al final del proyecto, el proyecto va a morir, ¿cachai? Como que, no sé, vas a vender todos tus activos, entonces ya si vendes todos, como que el proyecto no sigue, ¿cachai? Entonces si no sigue, es porque ahí sí tú estarías recuperando tus NOF, ¿cachai? Porque ya no va a seguir, onda, en ninguna circunstancia, ¿cachai? A eso me refiero. Entonces aquí lo determinante es el proyecto más que la empresa. Claro, el proyecto más que la empresa, siempre. Estamos evaluando el proyecto, ¿cachai? Siempre el proyecto por sí solo. Ya, gracias. De nada. Ya. Entonces tenemos la inversión en NOF. Está listo. Nos faltaría la inversión en la licencia, que serían los 3.000 millones, ¿sí? Y por último, siempre tenemos que poner el valor terminal del proyecto, ¿ya? Entonces, yo les expliqué todos estos conceptos de cuando la empresa está en marcha o cuando la empresa muere, ¿ya? Y eso es muy determinante para calcular el valor terminal, ¿ya? Entonces, calculando el valor terminal, vamos a tener el flujo de caja libre. Ya. Entonces, veamos qué me están diciendo del valor terminal. Ya, al término del horizonte de evaluación, la compañía podrá vender todos los activos como un proyecto en marcha, donde los inversionistas que lo compren considerarían una tasa de crecimiento a perpetuidad del 2,6% efectiva anual. Ya, pues entonces, al final, yo voy a estar vendiendo todos los activos como un proyecto en marcha. ¿Qué significa eso? Que al final yo voy a estar vendiendo todas las utilidades que está generando mi proyecto, ¿ya? Entonces, también vamos a calcular como un tema aparte el valor terminal. ¿Es lo mismo que valor de desecho? ¿Cómo? ¿Es lo mismo que valor de desecho? No, no es lo mismo que el valor de desecho, porque el valor de desecho aplica cuando tú estás vendiendo como un activo en particular. Por ejemplo, mi evaluación de proyecto es vender o sea, es comprarme la máquina, invertir en una máquina. El valor de desecho es el valor que tú recibirías al final del proyecto por vender de vuelta esa máquina, ¿cachai? Por deshacerte de esa máquina. En cambio, el valor terminal es como el valor que tú recibirías por el proyecto completo, ¿cachai? No solamente por esa propiedad, o sea, no solamente por ese activo en particular, ¿cachai? Ya. Ya, entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es calcular como el flujo que tendríamos el año 9, ¿ya? Entonces, vamos a calcular el flujo
de caja del año 9, ¿ya? Entonces, principalmente lo que queremos hacer es como extender todo el flujo, o sea, toda la evaluación que hemos hecho. Ver los ingresos y lo que tendríamos el año 9. Ya, pues, entonces, yo seguiría teniendo mis ingresos por venta, ¿ya? Mis ingresos por venta seguirían siendo exactamente los mismos que yo tendría el año 8. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Yo también me equivoqué. Ya. Yo seguiría teniendo el ahorro en costos de arriendo, que de nuevo serían exactamente los mismos. Y seguiría teniendo los ahorros en otros costos, que serían los mismos que el año 8, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Ahora yo ya no puedo seguir depreciando, porque yo dije que mi vida útil eran 8 años, y no puedo inventar ahora que son 9, ¿ya? Entonces, como ya no voy a tener ni nada que depreciar ni amortizar, calculo al tiro la utilidad operacional. Pero José, ¿podríais explicar un poquitito de nuevo cuáles eran las cosas que podías amortizar y cuáles son las cosas que podías, bueno, no depreciar, pero las que podías amortizar? ¿Cómo puedo verlas o saber cuáles son? Ya, todo lo que tú amortizas tienen que ser activos intangibles. Por ejemplo, las marcas, licencias, ¿qué más? Ahí los ayudantes de contador me pueden ayudar en, en el chat. Sí. Bueno, principalmente eso, en verdad, amortizar. Y Pero después, tienen que ser sí o sí como inversiones previamente hechas, o sea, posibles inversiones, cosas así. sí, pues, tienen que ser inversiones sí o sí. Y además te tienen que decir que esos costos pudieran ser activados, ¿cachai? Porque, ya, pues, por ejemplo, yo amorticé los costos de estudio, los estudios técnicos, ¿verdad? Pero esos estudios técnicos no es una inversión para mí, eso es un costo hundido, ¿cachai? Entonces, como me dicen que es un costo activado, por ese hecho, yo puedo usar el gasto por amortización. Si es que no me hubiesen dicho nada, yo no lo considero y chao, lo ignoro, ¿ya? Perfecto. Y bueno, los gastos por depreciación, eso es más como intuitivo, todo lo que es propiedad, planta y equipo, que en este caso sería el estadio, y la mejora que nosotros hicimos. Ya. Entonces nosotros estábamos acá. Calcula el valor terminal. Ya, entonces, tenemos la utilidad operacional, tendríamos que restarle los impuestos. Impuestos, que era el 25%. Y ahí tenemos la utilidad neta, que sería... Ya. Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que el valor terminal va a ser esta utilidad neta a perpetuidad. O sea, eso es lo que va a valer mi empresa. Esta utilidad neta y que se multiplique por siempre y además va a crecer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el valor terminal? Valor Una terminal. pregunta, ¿cómo sabes que crece? ¿Cómo? ¿Cómo sabes que crece? Me lo decían ahí, mira, me lo dicen ahí. Donde los inversionistas que los compren considerarían una tasa de crecimiento a perpetuidad de 2,6% efectiva anual. Ah, ya te lo dicen. Sí, me lo dicen. Ya, bueno. Ya, entonces, antes que nada, quiero poner aquí la fórmula. Con la que voy a calcular el valor terminal, que va a ser valor terminal es igual va a ser mi flujo de caja, que en este caso es la utilidad neta, porque no tengo más, 1 más G, porque va a ir creciendo, y R menos G.
¿Ya? Entonces, nosotros ya tenemos el flujo de caja, que es una de nuestras incógnitas, que sería la utilidad neta o flujo de caja, ¿ya? Tenemos el G, que es el 2,6%, pero me estaría faltando mi R, mi tasa de descuento, ¿ya? Y la tasa de descuento también me la están diciendo, que sería el costo de capital promedio ponderado, ¿ya? El costo de capital promedio ponderado es el promedio de todas las fuentes que están financiando mi proyecto, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. Entonces, ¿qué tasa de descuento uso? Bueno, el 10,38%. Entonces, tendría que hacer lo de 1980 por 1 más el 2,6 y todo esto dividido en mi R menos G. ¿Puedes repetir de nuevo lo del costo de capital ponderado? Ya. Entonces, ¿qué es el costo de capital? El costo de capital promedio. Entonces, yo tengo un proyecto, ¿ya? Y este proyecto, de alguna forma, se tiene que financiar, porque yo no puedo sacar tanta plata de mi bolsillo, ¿cachai? Entonces, generalmente hay dos fuentes de financiamiento, que es la deuda, o sea, ir al banco y pedirle plata, y tus accionistas, ¿ya? Entonces tus accionistas te ponen acciones y así te llega el capital, o la deuda que es ir al banco, ¿ya? Entonces, por un lado, el buen del banco te dice, ya, yo por prestarte plata te voy a cobrar una tasa de interés, que es el 9% en este caso, ¿ya? Y después los accionistas te dicen como, ya, yo te presto plata, pero yo igual tengo un retorno que espero tener, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, este es un 14%. Entonces, para sacar la tasa de descuento de mi proyecto en total, yo tengo que hacer una ponderación de estos dos conceptos, ¿cachai? Y esa ponderación se va a llamar costo de capital promedio ponderado, que va a ser el 10,38 que ya me lo están dando el enunciado, ¿cachai? ¿Sí? ¿No? Sí, sorry. Ya, bacán. Entonces, aquí ya sacamos el valor terminal y lo vamos a poner aquí. Perfecto. Entonces, ahora sí ya terminamos la evaluación de proyecto. Entonces, vamos a calcular el flujo de caja total. Menos. Y ahí está. Ya, entonces, si se acuerdan, porque ya no me acuerdo qué decía la pregunta, dice, ¿ha sido acertada su decisión si la tasa de impuesto a la utilidad es del 25%? Ya, pues entonces lo que teníamos que hacer es calcular el BPN del proyecto, ¿ya? Para calcular el BPN del proyecto, lo que tienen que hacer, bueno, por lo menos en mi Excel, que creo que está en español, sí, está en español, el BPN lo encuentran como BNA, ¿ya? Entonces, lo apretamos, y lo primero que hay que poner acá es la tasa de descuento, ¿ya? La tasa de descuento es el costo promedio ponderado, ¿ya? Que son los 10,38%. Y ahora vamos a poner todos los valores menos el primero, ¿ya? Porque lo que hace esta fórmula es traer todo desde el primero a valor presente, ¿cachai? Y el año 0 no lo tengo que traer a valor presente, entonces lo voy a sumar como extra. Entonces, mi BPN serían esto de acá, más esto de acá. Entonces mi BPN sería los 88,408 millones, eso. ¿Les quedó claro? ¿Sí, no? Sí. Dilo de nuevo. ¿Respuesta? ¿Cómo? ¿Podríais repetir la parte del VPN de nuevo? Sí. Ya, pues, cuando nosotros estamos calculando el BPN, al usar esta fórmula,
lo que hace automáticamente es traerte el primer flujo que tú estés poniendo a valor presente, ¿cachai? Entonces, si yo hago esto, me estaría trayendo los 28.900 millones a valor presente. Pero yo no necesito hacer eso porque el año 0 es hoy y no necesito traerlo a valor presente, ¿cachai? Entonces, por eso empiezo del año 1 y después lo que hice fue, a lo que me dio, le resté los 28.900 y ahí me dio el BPN. ¿Sí? Tengo una duda. Lo que pasa es que tú el flujo de caja libre está negativo. Entonces le restaste, ¿no? Le puse más, entonces ahí me quedó. Ya. ¿Sí? Ya. Siempre es más, Cote, siempre es más. ¿Cómo? El flujo del año 0, ¿se lo sumaste, cierto? ¿Siempre se suma? Sí, o sea, no, es que lo sumé por el hecho de que acá está negativo y se lo tengo que restar, ¿cachai? Ya. Ya, perfecto. ¿Cachai? Como que en verdad se restaría, pero le puse más para respetar el signo. Ya, perfecto. entonces, como el VPN es positivo, yo sí debería haber hecho el proyecto. Entonces no fue acertada la decisión, ¿ya? Y para aprovechar también vamos a calcular la TIR. No me quedó tan claro el cálculo del valor terminal. El cálculo del valor terminal. ¿Ya qué parte no te quedó clara? Como al final, o sea, entendí que hacíamos el flujo de caja como un año más. Ya. Y después el valor terminal, ¿qué era? Ya, pues, el valor terminal al final es como el valor que tú tendrías por vender el proyecto, ¿cachai? Y ese valor que tú obtendrías, te están diciendo que serían los flujos de caja que va a tener todo el proyecto onda por siempre, a perpetuidad, ¿cachai? Entonces la utilidad... ¿Cómo? Nada, ya entendí. Ya, filete. Acabo de ver que le pusiste al lado que el flujo de caja era la utilidad neta. Gracias. Entonces... Voy a seguir con esa explicación, que yo tampoco me quedó muy claro el tema del valor terminal. Ya. Bueno, entonces, no sé en qué iba. Bueno, que el valor terminal sería el valor que yo recibiría. Entonces, claro, el valor de la empresa va a ser todo el flujo de caja que va a tener a perpetuidad, ¿cachai? Entonces, el flujo de caja que va a tener a perpetuidad es el año 9, que va a tener los 10.980 que calculamos, pero esto va a ir creciendo el año 10, 11, 12, va a ir creciendo a esa tasa de descuento, o sea, a esa tasa de crecimiento, los 2,6, ¿cachai? Entonces, el flujo de caja va a ir creciendo por siempre, ¿ya? Entonces, como yo tengo que traerlo a perpetuidad, lo divido en R-G, ¿ya? Y ese sería el total que yo recibiría por vender todo mi proyecto, ¿ya? ¿Sí? Perfecto. Ya. Disculpa, ¿te voy a hacer otra consulta? Obvio. Sobre lo mismo. En ese, no tenéis que usar el ingreso por venta total. No tengo que usar el ingreso por venta ¿Y total por qué? porque tú sigues ocupando, o sea, tú sigues evaluando tu proyecto, ¿cachai? ¿Cuál es el valor del proyecto agregado, ¿cachai? Entonces, lo agregado es el porcentaje, o sea, el ingreso extra que está girando, no el total. ¿Cachai? Ya, perfecto, pero es que, o sea, por lo menos yo tenía una duda porque se supone que esto se lo vas a vender a alguien, Sí. ¿cierto? Pero ese alguien no va a tener, no sé, ¿cómo se llama? No, pero sí, me volando. No, me quedé callado, me respondiste. Ya. Entonces, ¿estamos con esas dudas? ¿Sí? Para calcular la TIR. ¿La prueba se puede hacer completada en Excel? Según yo sí. O sea, la idea es que lo hagan en Excel para ahorrar tiempo. ¿A qué hora la prueba? No sé. Cuando apenas lo sepa, se los publico en el metacurso. ¿Y tampoco se sabe el formato? No. O sea, ahí Valenzuela parece que sopló algo, pero yo no tengo ni idea. Así que prefiero no dar información que no sé. Dijo que iba a ser como, iban a probar el formato de conta y dependiendo de eso, si funcionaba bien, iban a aplicar lo mismo a finanzas o si no, lo iban a cambiar. Ya, pero no funcionó bien en conta. ¿Cuál es el formato de conta? Ya, sigamos. Me falta muy poco, así que terminemos y después sigo resolviendo las dudas, ¿ya? Entonces, para calcular la TIR del proyecto, simplemente voy a apretar todos los flujos que me entrega.
y me da un 42%. Entonces, como la TIR es mayor a la tasa de descuento, que eran los 10,38, también debería aceptar el proyecto, debería hacerlo, ¿ya? Entonces ahí estaría la respuesta de la A. ¿Alguna duda cómo se calcula la TIR? ¿Y cómo era? ¿Agarraste todo el valor terminal y flujo de caja libre y da? ¿Listo? Claro, agarré todo. Pues, sin el valor terminal, sino todos los flujos de caja de todos los años, desde el año 0 hasta el 8, y listo, me da el toque. Ah, bueno, gracias. De nada. Ya. Vamos con la B. Entonces, me dicen si el costo de construcción inicial pudiese variar, aumentar o disminuir, ¿hasta qué monto podría cambiar para que fuese atractivo el proyecto? ¿Por qué? Ya, bueno, entonces, como me dio un PPN positivo, claramente puede seguir aumentando la inversión inicial que yo puedo hacer, ¿ya? Entonces, me están preguntando cuánto tendría que ser esa inversión inicial para que todavía tenga como holgura de tener ese PPN positivo, ¿ya? Entonces, bueno, lo voy a poner acá en formato de fórmula. Sorry por no pescar mucho el chat, pero no, como que no puedo hacer las dos cosas a la vez. Entonces al final lo reviso bien, ¿ya? Ya, pues entonces. Tenemos que nuestro VPN, desapareció. Entonces teníamos que nuestro VPN eran los 88.488,75. Lo voy a abreviar ya, para que no sea tan largo el número. Y lo voy a agrandar para los pitis. Ya, este era mi VPN. Entonces, tengo que ver cuánta más inversión inicial yo podría hacer para tener esa holgura, ¿ya? Entonces, mi incógnita es la inversión inicial, inversión adicional, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Yo igual, al hacer la inversión inicial, o sea, si hago una inversión adicional, voy a poder depreciar esa inversión adicional, ¿ya? Entonces, si hago esa inversión, me voy a seguir ganando el gasto por depreciación de esa inversión, ¿ya? Entonces eso claramente lo tengo que considerar al momento de hacer este cálculo. Entonces, voy a considerar ahora la depreciación de esta inversión adicional durante los 8 años. Entonces, tendría mi inversión adicional multiplicado por el 25%, que es mis impuestos, ¿ya? Porque el valor que me añade depreciar son solamente los impuestos que me estoy ahorrando, ¿ya? Y lo voy a depreciar por 8 años. Ya, y como son 8 años, tengo que traer a valor presente toda la anualidad de esos 8 años, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la fórmula de la anualidad. Entonces, tendríamos, ya, sorry por hacer esta parte tan lento, pero no encontré mejor forma para explicarlo. Entonces, ahí sí. Entonces tendríamos, para traerlo ahora al presente, 1 más la tasa de descuento, que eran los 10,375%, todo esto elevado a 8 años, que serían los años que estaría depreciando, y 3,75%. ¿Hay alguna duda? ¿Se me cortó?
¿Se sigue escuchando? ¿Hay alguien? Ya, bueno. Ya, bueno, entonces lo que tendríamos que hacer acá es despejar la inversión adicional, ¿ya? Entonces, si despejamos esto, sorry, creo que se me fue el internet. Ya, vuelvo. ¿Se escucha ahora? Sí. Lo de antes no se escuchó casi nada. ¿Cómo? Si podrías empezar como, no sé, Sí, de empiezo nuevo de nuevo. en la última parte. Empiezo de nuevo. Sorry. Ya. Gracias. Ya. Entonces, me están preguntando si el costo de construcción inicial pudiese variar, aumentar o disminuir, ¿hasta qué monto podría cambiar para que fuese atractivo el proyecto? Entonces, como yo tengo VPN positivo, la inversión adicional podría seguir aumentando, ¿cachai? Entonces, voy a calcular en cuánto más podría aumentar, ¿ya? Entonces, yo acá puse el número de mi VPN, porque ese es el máximo que podría aumentar, ¿ya? Entonces, eso lo igualo a la inversión adicional, pero además de la inversión adicional, yo voy a estar ganando gracias al ahorro de impuestos que voy a tener, ¿ya? Porque esa inversión adicional se va a poder depreciar. ¿Por cuánto? Por 8 años, ¿ya? Entonces, la inversión adicional, cuando se deprecia, lo que yo gano va a ser el ahorro de impuestos que me está generando. Entonces, por eso lo multiplico por 25%. Y eso va a suceder por 8 años. Entonces, todo esto lo he traído como una anualidad a valor presente, ¿ya? Entonces, por eso queda esta ecuación. Entonces, lo que tendría que hacer ahora es despejar lo que es la inversión adicional. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Sí. Ya, bueno, entonces despejando esto, inversión adicional. ¿No sería elevado a menos 8? Toda la razón. Gracias. Sí, elevado a menos 8. Bueno, y acá no tengo el cálculo, pero vamos a hacerlo. Entonces sería... Ay, mi computador está ultra lento, así que no puedo hacer el cálculo. Pero súbelo, o sea, hazlo con calculadora manualmente. Po. Si total, igual la explicación del resultado ya la viste y va a quedar grabada. Ya, apaño. Pero ya, cuando se los suba se los dejo calculados, ¿ya? Para no ¿Lo demorarme vayas a subir más al tiro ahora. esto? ¿Cómo? ¿Lo vayas a subir al tiro? Y lo subo al tiro y se los publico, todo. Oye, ¿y cuando se te cayó el internet no se te dejó de grabar o sí? Que de repente igual pasa eso. O sea, sale grabando de nuevo, pero de repente se va a guardar en 2 videos distintos. Sí. Bueno, voy a cachar ahí, si no lo edito rápido y lo subo, así que no hay problema. Ya, gracias. Eso. No entendí lo del 25%. Ya, lo del 25% es porque el valor agregado que te permite como tener inversiones es el gasto por depreciación, ¿ya? Pero el valor agregado en verdad es el ahorro de impuestos que te está generando eso, ¿cachai? No el gasto por depreciación en sí. Entonces el 25% es los impuestos que tú te estarías ahorrando por esa inversión, ¿cachai? O sea, por depreciar esa inversión. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. Ya. ¿Hay más Y ahí dudas? también sería lo de la amortización, ¿o no? ¿Cómo? Ahí también sería considerando lo de la amortización, ¿o no? Claro, pero acá yo estaría haciendo una inversión adicional, claro. Bueno, podría ser una amortización, no una depreciación, ¿cachai? Pero claro, es la misma lógica con la amortización. ¿Hay otras dudas? Ya, pues entonces ahí estaríamos con la ayudantía. Bote, una pregunta antes. El payback, ¿sabe cómo se calcula? ¿El O sea, payback? en Excel.
Sí, ¿Cómo se si es que lo calcula? llegasen a pedir. O sea, como que no es que haya como una fórmula en Excel como rápida, la verdad. Oh, ya. No, el profe dijo que no había. No Que hay. hay que sacarle una fórmula. Sí, a mano nomás. Ya, gracias. De nada. Gracias, Cote. Chao, chao. Chao, que estén bien. Ahí cualquier Gracias. cosa. que Chao, nos- que te súper. Gracias. 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 Chao, Una muchas pregunta. gracias. Chao, gracias. Te pasaste. María José, Dime. ¿este va a ser como el nivel de ejercicio de la prueba o está más elevado? No, este está más elevado. Sí, este era un ejercicio, Porque, una tarea, y las tareas las hacen imposibles. ya, porque como viendo las cosas que nos habían subido los profesores, como que igual esto se alejaba mucho de lo normal. No, sí, sí. Este al final es como un ejercicio que abarca todo, ¿cachai? Pero onda, esta va imposible que la resuelvan ni siquiera en una hora, ¿cachai? Si igual es muy largo además. ¿Y qué nos recomendáis para estudiar? O sea, sí o sí el material de estudio, porque ahí abarcáis todo lo que es cualitativo y cuantitativo. Y después de haber hecho el material de estudio, ya me tiraría como a hacer ejercicios como desarrollo, como el material de estudio, o sea, como los sets de ejercicios de Martínez, como ese tipo de ejercicios, ¿cachai? Ya, es que hay muchas cosas de bono que no nos entran, entonces por eso el material de estudio no nos sirve mucho. Ya, pero es que después si van al material de estudio del examen, ahí hay más ejercicios que sí les entran para ahora, ¿cachai? Que los profesores no reordenaron el material de estudio, entonces sigue como desordenado. Ya, perfecto. Así que Cote, dime. una pregunta. Es que a veces como que, no sé, en la ayudantía salen como ejercicios para calcular la tasa, como la típica tasa, no sé, nominal, y dicen ya no se puede calcular a mano, pero no tengo calculadora financiera y como que no sé cómo calcularlo en Excel. ¿Hay alguna fórmula? Sí, pues la que les enseñé acá, pues. Imagínate calcular la TIR de esto. Imposible a mano. No, sí, la TIR sí sé, pero la normal. No, o sea, según yo, cuando se dice eso en la ayudantía es porque es cuando estáis calculando la TIR, ¿cachai? Ah, ya. Entonces, la típica fórmula. Sí, la típica fórmula. Ah, ya. Gracias. De Esa era mi duda. nada. Cote, Dime. cuando yo me metí al material de estudio, hay una que subiste como PDF y hay otra que está subida como que directamente le llega a los profesores para que ellos como que, ya, una vez que yo envío eso, ¿puedo volver a intentarlo o ya no hay como segundo intento? Según yo hay segundo intento. Según yo sí, si no lo voy a activar. Ya, es que no he querido rellenarlo por lo mismo, porque como que si lo envío igual le quiero poder hacer bien. Ya. Lo voy a activar para ver si se puede hacer como segundo intento. Ya, seca, gracias, Cote, te De pasaste. nada, que estés bien, suerte con el estudio. Igual. O sea, no, con el estudio. Gracias. Cote, ¿te puedo hacer una pregunta yo también? Obvio, dime. Estaba haciendo un ejercicio y salía una pregunta que decía que cuando los proyectos eran mutuamente excluyentes tenía que usar el perfil del FAE y no entendí muy bien cómo se usa eso o cómo se saca. El perfil del FAE, ¿te estás refiriendo como cuando había que hacer como los gráficos? Sí, el gráfico, sí. Ya, en verdad yo no lo domino muy bien, pero claro, o sea, cuando tenéis proyectos mutuamente excluyentes, claro, tenéis que calcular el FAE. El FAE tiene una fórmula, ¿cachai? O sea, de hecho creo que la puse en el resumen. La voy a compartir. Wait. Acá, el FAE, ¿cachai? Entonces, si tú tenés dos proyectos mutuamente excluyentes, tú calculas el FAE y tú tendrías que elegir el que te entrega mayor flujo, ¿ya? Entonces, eso, pero nunca me he manejado bien cómo funcionan los perfiles, el de VPN y el del FAE, para serte sincera. Dale, no te preocupes, gracias. Igual. De nada. ¿Ya? ¿Hay más dudas? ¿Sí? ¿No? Ya tomaré eso como un no. Así que mucha suerte con el estudio y éxito el sábado. Chao, chao. Gracias, chao. Chao.
Chao. Chao, chao.